Saludos amigos, te habla Ramón Manzano y José Otero. Y en compañía de... Muévete en Bici, Puerto Rico. Mi nombre es Ilenia. Y el mío es Luis. Y en esta noche un episodio especial de Muévete en Bici Puerto Rico y corriendo sobre 50 porque vamos a cruzar la verja. Esta vez ellos se van a correr y nosotros nos vamos a montar en la bicicleta. Eso es así. Estamos en la residencia de los amigos de Muévete en Bici PR. Nos salimos de los estudios del 280 calle Roma en Las Piedras, Puerto Rico. Y esto le vamos a llamar la caravana de corriendo sobre 50 porque sí, si seguimos así... dejamos los coquí pegados. Y estamos en compañía de Ilenia y de Luis de Muévete en Bici PR. Saludos a toda su audiencia y gracias por compartir. No, gracias a ustedes por abrirnos su hogar y podernos entrevistar y compartir nuestros podcasts, que son interesantes los dos. ¿Y por qué estamos aquí? Bueno, porque queremos hacer un crossover de podcast. La razón principal es que nos nutramos de la información que tiene Muévete en Bici PR, ya que para los corredores el cross-training es bien importante y uno de los cross-training que puede hacer un corredor es precisamente el ciclismo. Y de parte de ellos, pues también ellos tienen sus preguntas y nosotros queremos, obviamente, porque tenemos que unir todos los podcasts en Puerto Rico para hacer un frente común y educar al pueblo puertorriqueño de que los podcasts llegaron para quedarse y que hay una alternativa más allá de la radio. Eso es así. Cuéntame. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo empezamos con el podcast? ¿Cómo ustedes se interesaron en montarse en una bicicleta? Bueno, desde atrás. Mira, pues casualmente yo empecé recreativo. Me invitaron a una corrida y no tenía ni bicicleta, pero yo quería ir. Así que fui y me compré una. Bastante económica y asistí y después dije, ¿y qué voy a hacer con esta bicicleta aquí en casa? Pues vamos a buscarle uso. Entonces empecé a usarla como medio de transporte y por ahí. O sea, ya ustedes estaban casados. No. Ustedes estaban cada uno por su lado. La o sea, que ella... La historia tiene que ver con la bicicleta también. No me digas que la bicicleta vos casó. Sí. Nos unió. Chévere. Porque cuando yo empecé en bicicleta yo empecé como más terapia. Porque yo mi papá falleció, tuve unos problemas personales, y entonces eso me sirvió a mí como de olla presión que escapatoria, como que la bicicleta fue el punto clave ahí. Me corría en el lineal en Bayamón, y estuve corriendo ahí varios meses, entonces después conocí a grupos de ciclistas, y en un grupo de ciclistas estaba Ilenia. Ah, qué bien, qué chévere. Qué o sea, que cada uno había empezado por su lado. Ayudó un montón. Y el amor surgió en el paseo. En el pedaleo. Pero no exactamente en el paseo, fue una carrera porque yo corría con hombres y los hombres, no voy a decir, ¿verdad?, que siempre son así, pero los de mi grupo no esperaban a nadie, ¿no? Sí. Porque pues era parte de que uno desarrollara la resistencia. Pero entonces cuando Luis se unió al grupo, pues me esperó. Ella corría más que yo cuando yo empecé. Sí, pues me esperó ese día. Pero, y fíjate, ¿tú sabes por qué ese día yo estaba cansada? Ajá. Porque había corrido a pie el día anterior. Había hecho la actividad de ustedes. Es que correr es bueno. Pero sí. Y entonces, pero como era la primera vez, estaba dolorida. Y entonces, pues, me quedé atrás. Y ahí Luis me esperó y entre conversación y conversación nos hicimos amigos. Qué bien, qué bien. Y después se citaron para correr bicicleta. Sí, después íbamos a correr y nos encontrábamos en lineal. Yo corro en tal lado, yo corro en otro sitio. Nos encontrábamos ahí y fue un compartir, de verdad, bien bonito. Y entonces, poco a poco pues, nos creció esa conexión y siguió creciendo hasta que, pues, exacto. Me imagino, ya tú estabas en un grupo, usted estaba en un grupo. Sí, después, pues nada, después nos encantaba correr nosotros dos solos. Sí, porque, pues, así no teníamos que depender de nadie, del horario de nadie. Exacto. Y empezamos a correr, sí, los dos solos. Eso es casi la misma historia de Otero y yo. Sí. Lo único que yo no me casé con él. Nos vimos en la pista, con quién tú corres, yo corro solo. Muy bien. Vamos a correr en la carretera. No, pero... ¿Qué va a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? El ejercicio es algo pues que ya lo hemos hecho parte integral de lo que hacemos día a día y me imagino que ustedes también. Sí, eso es muy cierto. Y ahora pues uno sigue en estas etapas que sigue creciendo dentro del mismo deporte y nada, y mira dónde estamos, haciendo un podcast de correr
Y ahora hablando con ustedes acerca de cómo ustedes tienen su podcast acerca de las bicicletas y cómo ustedes lo han integrado en su vida. Esa primera bicicleta que tú compraste, ¿cómo te orientaste? No me orienté, compraste? no tuve ninguna orientación. Yo sabía que yo quería ir. También fue como terapia. Yo estaba bastante encerrado en esta misma casa y no salía, había tenido al nene. Y pues me invitaron del trabajo y yo dije, pues esto es tremenda oportunidad para yo salir a hacer ejercicio. Me interesaba hacer ejercicio y el gimnasio siempre me daba de baja. Era como que el mismo gimnasio, pues entonces dije, pues esto es una alternativa, así que vamos para allá. Y fui y la compré en una tienda por departamento, cosa que nosotros no recomendamos ahora. Pero pues... O sea, era una camella. Lo que tú compraste fue una camella de... Una mountain bike fue... Una mountain bike de... Costaba $100, pues era para tenerla de un día para otro. Okay. Y sin ninguna orientación. ¿Cómo surge entonces la idea de Muévete en Bici PR, del podcast? Eso de la historia... Es que nosotros íbamos no casi siempre, pero casi siempre al año, pues tú te vas como 2 veces en vacaciones en un hotel en la isla. Uh-huh. Y nosotros siempre nos llevamos la bicicleta para correr, donde estábamos en Ponce o Mayagüez. Nos llevábamos la bicicleta en el carro y llegábamos allá, nos quedábamos en el hotel del viernes. El sábado temprano levantábamos a correr bicicleta. Pues cuando llegábamos al hotel de la corrida, pues llegábamos al hotel, la gente nos ve, qué sé yo. Como estaba en la piscina, la gente siempre nos preguntaba, mira, ¿ustedes son los que están en bicicleta? Entonces, sí. Mira, ¿dónde ustedes fueron? Fuimos de Ponce, fuimos a Santa Isabel, a Salinas. ¿Y por qué tan lejos? No, pero no es tan lejos, pero para nosotros es algo normal, ¿entiendes? Como ahorita estamos hablando de las 10 millas, uh-huh, que yo corro del trabajo 10 millas, para mí es normal. Entonces, mucha gente pues, los ven como que, wow, Santa Isabel y Salinas, eso es bien lejos. Y nosotros, no, pero está bien, pero o sea, hay cositas así que nos preguntan después, y usan rodilleras, no dan miedo a los carros. O sea, tú te das cuenta que la gente tiene una necesidad de saber, de conocimiento, orientación, porque o sea, nosotros ciclistas pues tú estás acostumbrado porque vives en ese mundo, uh-huh, pero los que están a tu alrededor no saben quién está en la bicicleta montado. Y claro, nosotros mismos que corremos no entendemos mucho de las cosas que ustedes tienen, porque es un deporte definitivamente un poco más caro que el deporte que nosotros hacemos, que es correr a pie. Ajá, y porque las bicicletas hoy en día, hay bicicletas que te pueden costar $10,000-$15,000, sí, dependiendo el nivel que tú estés pues si estás compitiendo. Exactamente. O de nivel. Y para los que no han visto todavía los videos de Luis, cuando él se refiere a las 10 millas, que él va al trabajo todos los días en bicicleta. Se sale de su casa y los que lo seguimos en Instagram, vemos los videos todos los días de cuando... A mí me tienen un hilo todos los días porque yo veo que él va rápido y está grabando a la misma vez. Y entonces la lucecita que él utiliza para por la noche es una flasheando ahí que apenas cómo él ve los hoyos, cómo él ve las cunetas. Porque cuando Ilenia graba sus videos, pues ella está en las veredas, está con su grupo, pero él se va todas las mañanas. A veces pone una foto, hoy va a llover. Y yo, ese es un diluvio lo que viene de no va a llover, llovió. Él pone una foto, él usualmente dice, hoy amaneció bello, pero me espero un aguacero. Entonces pone la foto de la nube y lo que viene es el apocalipsis de frente. Cañiña. Entonces empiezan las preguntas, pero él se cambia en el trabajo. ¿Te ha cogido el aguacero a mitad de camino? Sí, me ha cogido el aguacero. ¿Tú llevas tu mochila con la... Yo tengo mi mochila, o sea, dentro de mi mochila tengo una bolsa que es a prueba de agua. O sea, ahí tengo ropa de trabajo. Ahí tiene el truco ya. Sí. Entonces, si me mojo, pues la ropa no se moja, ya me cambio en el trabajo. Y el que me ve en el trabajo dice, ¿verdad? ¿Tú viniste en bicicleta? Yo sí. Sí, porque tú sales con tu suit de bicicleta. Exacto. Con los videos que tú sales con tu equipo, tu camisa de bicicleta y tus pants de bicicleta. Sí, para protegerte. Se seca más rápido, es mejor para cambiar. Tienes reflectivo, me imagino. También, sí. Tengo... No, a mí me pone grave todo. ¿Y tu trabajo te queda más lejos? No, yo estoy a 6 millas. Él está a 10 y yo estoy a 6 millas. Pero no vas en bicicleta. Sí, yo ¿Vas también en bicicleta? Sí. Las veces de hecho, que yo tienes... fui primero en bicicleta. Cuéntame. Él se copió. Fue mi motivación. Él me vio en las redes sociales. Cuenta eso. Un grupo de ir al trabajo en bicicleta y ahí fue que él se motivó y preguntó a la página que había en aquel momento, mira cómo ustedes lo hacen, y así fue que él se animó. Sí. Porque el día, yo recuerdo que, no sé si lo organizaste tú
o alguien lo organizó del día de ir al trabajo en bicicleta. Eso lo organizamos entre 3 bloggers, Pisada Libre, La Ráfaga Blog y Muévete en Bici. Entre las 3, la idea original fue de Nairi, que de hecho ella aprendió a ir al trabajo también con nosotros. Sí. Ella nos vio haciéndolo y la idea le vino de ahí. Pero la idea del día de ir al trabajo en bici, que fue todo un éxito, fueron casi 60 personas de todo Puerto Rico, nació de Nairi. Y entonces, pues ahí, Nairi es de pisadalibre.com, sí. y de ahí las 3 nos unimos para entonces dar la promoción bien fuerte por todo Puerto Rico, porque la Ráfaga Blog es del oeste. Entonces ahí como que cubrimos todas las bases. Qué bien, qué bien. Esa es Pisada Libre, para los que están escuchando, es otro... Ella es bloguera. Y tiene todo el tiempo del mundo para tirar 660,000 fotos de sitios, de sitios que es donde yo nunca he ido. Exacto, en Puerto Rico. Y un efecto visual de ella en el aire, que yo lo he tratado de hacer 1000 veces y tengo las rodillas baratas. Cada vez yo la veo más alto. ¿Verdad? Sí. No, yo sé que ella me contó cómo lo hace, pero en verdad está fuerte. Si algún día la entrevistamos, que la queremos entrevistar y nos propone hacer la foto, vamos a tener un problema. Hay que practicar. Sí. Sobre todo. No. Volviendo a la idea del podcast, esos comienzos, el postear esos primeros podcasts, los escuchaba mucha gente, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, te llegaste a pensar, no me escucha nadie. No, mira, esto ha sido, ¿verdad?, bien duro, pero gracias a Dios nos hemos mantenido. Pues mira, yo empecé, ¿verdad?, porque yo escuchaba podcast, entonces me gustaba, y entonces siempre los podcasters están diciendo, si usted tiene algo de qué hablar, algo que le apasione, haga un podcast, ¿verdad? Entonces, sí, así de fácil. Así. Sí, yo caí en la misma. Entonces, yo estaba como esta semana que yo estoy libre del trabajo, pues yo estaba como Navidad libre del trabajo. Y yo, podcast. Entonces, cuando Luis llega del trabajo, yo le digo, ¿sabes qué? Que vamos a grabar un podcast. Y él, ¿qué es eso? ¿No? Una grabación, una conversación entre tú y yo, y vamos a contar todo, y qué sé yo qué. Y él, como siempre, a todo lo que se me ocurre, él dice que sí. Muy bien. Happy wife, happy life. Pues entonces él me dijo que sí, y entonces pues empezamos a hablar. Pero yo tenía un poco de vergüenza, porque nosotros teníamos tantos amigos ciclistas, pero muchos. Entonces yo le decía, yo no quiero que me escuchen, que sí, qué sé yo. Entonces, pero fue todo, yo digo, todo obra para bien. Porque yo le dije a él, nos vamos a publicar en Twitter. Porque acuérdate que todo el mundo está en Facebook. Uh-huh. Y publicamos en Twitter. Y da la casualidad que en todos los países del mundo hay gente hablando de ciclismo y peleando por los derechos del ciclista. Y empezaron a ver. Y empezamos a tener la audiencia de otros países. Incluso yo creo que el primer comentario fue de España. Sí, España, el podcast es bien recibido. Bien, nosotros también tenemos mucha gente de España. Sí. Así que nos mantuvimos así, que nos escucharan otros países para estar más cómodos, y así nos fuimos soltando. Y después este caballero que está aquí empezó a compartirlo en Facebook. Y yo, chico, ¿pero por qué tú haces eso? Cogí un regaño. Cogiste regaño. No. Es que es mejor pedir perdón que permiso. Y tú lo que querías era subir la audiencia. Exacto. Y no, porque es que lo que decía yo lo sentí que era de corazón, ¿entiendes? Y era bueno y para alguien le podía servir. Claro. Pero ustedes no hicieron como nosotros, que pagaban una comidita en Burger King, en McDonald's, para que escucharan el... Mira, escucha el podcast y te compro un combo. Te da un combo. No, gracias. Y pues después para sorpresa, un compañero ciclista en una corrida que conocemos nos dijo, vaya, le están quedando súper bien los podcasts. Y yo miro a como que... Alguien nos escucha. Sí. Alguien nos está escuchando. Alguien de acá de Puerto Rico. Y empezó a moverse. Y entonces, pues, él me dijo, yo te lo dije. Y entonces, pues, después ahí, pues, ya dijimos, pues, vamos a tirarnos por todos lados. Qué bien. ¿Cómo surgen las ideas porque ya para la cantidad de podcasts que ustedes tienen, ya es difícil. Porque es difícil buscar contenido. Y más cuando uno tiene su trabajo, tiene sus preocupaciones de la casa. Soy mamá. Que tenga relevancia en él no es mamá, pero tiene perro. Esa parte va a ser cortada del podcast. Pues, primero tú empiezas enseñando. Tú te pones a pensar qué eran las preguntas que yo tenía cuando empecé a correr bicicleta. Y las empezábamos a contestar. Después, entrevistas.
Hemos tenido ya como 40, 45 entrevistas. Sí. Interesante porque así mismo empezamos nosotros. Haciendo un recuento nuestra vida y que cómo correr, que las personas principiantes que tienen que hacer para correr, consejo. Exacto, esos fueron nuestros primeros capítulos, básicamente fue eso, y luego nos fuimos mudando a lo que hemos estado haciendo últimamente y hasta llegar a esto, a la entrevista y demás. Pero sabes que para sorpresa de nosotros pensamos como que seguimos con entrevistas, pero a la gente le gustan los temas de aprender, donde aprenden algo. Así que nos hacen preguntas y aprovechamos y tenemos esta pregunta de esta persona y entonces yo investigo para responderla y hacemos un podcast para responder las preguntas de los mismos oyentes. Te dicen qué quieren. Exacto, qué quieren escuchar. Preguntan y también una experiencia que nos da MVP también día a día. Pues a veces te vienen estas ideas como que me pasó esto y digo, le hablamos, ¿verdad? Decimos, mira, mami, pasó esto hoy. ¿Qué tú crees si hablamos de este tema? Suena bien. Y buscamos información. No, claro. Esa parte la hace. Sí, yo hago todo el research. Eso es lo que yo porque hago. Todavía nosotros no hemos llegado al punto de gente enviando preguntas. Pues eso va a suceder. No, Dios quiera, ojalá. Sí. Porque ya los temas... nos gusta. Pero no. O sea, no hemos llegado a ese punto. Sí lo pedimos. Y en la página, exacto, sí. Por ejemplo, en la entrevista de Armando Bengochea, nosotros, mira, voy a entrevistar a Armando si ustedes tienen dudas, tienen preguntas. Y pues no han llegado todavía. Esperamos que lleguen en algún momento. Sí, van a llegar. ¿Cuál era tu expectativa cuando se te ocurre hacer el podcast? Porque hay gente que dice, pues yo quiero ser un Joe Rogan y tener millones de gente escuchándome, pues o yo quiero generar un ingreso de esto, o... Pues mira, tú me dices eso, pero nosotros somos bastante, como no sé, yo soy, o no sé si soy, ¿verdad? Como bastante espiritual. Entonces soy de esas personas que dice mucha gente que si impactas a uno es suficiente. Pues así empezamos y esa fue la constancia para seguir hasta donde estamos ahora. Pero no, yo lo que quiero es que mucha gente me siga diciendo que me sucede ahora, honestamente. Yo te puedo decir que semanalmente a mí me escribe alguien, me compró una bicicleta. Y tú sabes, yo creo que ahí eso es como que... Te impacta. Sí. Eso como para mí es el top. Así que yo creo que sí. Pues hay muchos podcasts de ciclismo. Somos la representación en Puerto Rico. En Puerto Rico no hay más ninguno. No, podcast no hay blog. Blog, sí, que tienen sus diferencias, no es tan... Blogs, videos que ya también los hemos tenido en el podcast. Los bloggers, tenemos 2 bloggers en Puerto Rico de ciclismo. No, tenemos 3 ya. ¿Verdad? Que bastante famoso, pero podcast de ciclismo no hay. Ajá. Y sí, también nosotros cubrimos una parte que dudamos, no es que dudamos, ¿verdad? Es un poquito difícil de cubrir porque nosotros somos ciclistas urbanos. Y son bien poca la gente que va al trabajo en bicicleta. Eso es bien interesante que cada día Puerto Rico se convierte más urbano que rural. Ya las partes rurales son menos. Ustedes ven el área de San Juan, viven miles de personas y no tienen los espacios de hacer ejercicio que es lo que ustedes hacen. A la vez que corren bicicleta, pues hacen un tipo de ejercicio para mantenerse en forma, bregar con el estrés del día, que sería perfecto y digo yo, lo que ustedes hacen pues es innovador. Y el ciclismo urbano mucha gente lo ignora porque no se dan cuenta, porque ven a los ciclistas como solamente los que están con casco, los deportivos. Sí, eso te iba a preguntar. Y los ciclistas que son urbanos, nosotros decimos los ciclistas invisibles, porque mucha gente no se dan cuenta de tanta gente que hay en bicicleta, porque hay mucha gente en bicicleta moviéndose al trabajo o transporte, porque yo creo que es el primer juguete que en verdad a cada niño le dan en sus primeros 10 años. Lo primero que le dan es el primer regalo es ese. El primer regalo grande es darle una bicicleta. Hoy en día pues puede ser que yo mismo para mi trabajo yo en primeros días de ruta no veía mucha gente en bicicleta, por lo menos transporte de moverse, tú ves con su mochila. Y estos días he visto bastante. Vi en Instagram que dice, acabo de conocer. Yo me emociono cada vez que veo uno, me emociona mucho porque de verdad me
Pero es bueno porque si vemos a Europa pues utiliza mucho más la bicicleta como transporte. No como entretenimiento, es como un transporte, que es lo que es para ellos. Y nosotros con los problemas que tenemos en la ciudad, de que pues movernos de un lugar a otro es tan difícil. Exacto. Pues la bicicleta hace una diferencia grande. Sí. No, Cuando me interesa el término de ciclista urbano, porque no lo había escuchado anteriormente. Ajá. Pero los ciclistas, porque te hablo por la experiencia que yo tengo con ciclistas. Yo tengo un gran amigo que se mudó a Estados Unidos, pero era un ciclista de tener una bicicleta de $1,200 con su uniforme de Lance Armstrong, de todos los uniformes que tuvo Lance Armstrong, el de Discovery, el de US Postal Service, él era de los que corría la ruta de Santa Isabel, saliendo de Cuamo, toda esa ruta. Tuvo sus accidentes bien feos y con todo eso continuó en el ciclismo. ¿Cómo ese tipo de ciclista ve al ciclista urbano? ¿Lo ve como una clase aparte? ¿Lo ven como que no son ciclistas de verdad? Depende. Hemos tenido bastante... Son muchas las diferencias. Sí. Ellos... no podría decir... Es que pertenecemos a las dos familias. Sácalo. Como que no aceptan. Es que como pertenecemos a las dos familias. Sácalo. Porque nosotros hemos corrido rutas. Exacto. Ahí está mi bicicleta con la que le di la vuelta a Puerto Rico. Sí. Que se la dimos Egg y yo. O sea, no fue un evento. Fue un evento de ustedes. De nosotros, sí. Pero no es un evento de estos que van con escolta ni nada. Publicado, sí. Ajá. Y también pues corremos monte y también somos ciclistas urbanos. Así que estamos en todas las familias, o sea que las amamos a todas. Pero de cierto sí, es como, no sé cómo decir, es como si nos vieran como si vieran a los ciclistas urbanos como que no son ciclistas, como que no perteneces a mi grupo. Mucha gente, no todas, pero mucha gente dice, no, ellos no pertenecen a mí. ¿Ese término viene más de Sudamérica? Yo creo que viene de Sudamérica. En Sudamérica eso está también el boom. Y de hecho, en Sudamérica ellos buscan orientación de Holanda, de Dinamarca, para hacer sus movimientos de ciclovía, que ellos están igual que nosotros. Es más, en Sudamérica el tráfico es peor que aquí. Pero ellos están haciendo movimientos y al igual que nosotros tenemos esperanza aquí en Puerto Rico de que se hagan para hacer ciclovía. Así que ellos están imitando más allá a Holanda. ¿Qué ustedes ven primero? ¿Una orientación a la gente para moverse a ese tipo de transportación o hacer primero las leyes, las vías, para luego... Bueno, la historia dice que tienes que hacer las vías para que vengan los ciclistas. Okay. Sí. Nosotros somos atrevidos, porque vamos, lo hacemos sin... Sobrevivientes. En contra de la infraestructura, sí, estamos corriendo... sí. Okay. El ciclista deportivo muchas veces solamente corre con escolta. No todo el tiempo, pero la mayoría de los grupos corren con escolta. Por todos los accidentes que han pasado. Exacto. Sí. Pero nosotros creemos en que, de verdad nosotros creemos de corazón que es nuestro medio de transporte, que es posible en Puerto Rico, que lo hemos demostrado por 5 años, así que entendemos que si nunca hemos tenido un accidente, gracias a Dios. Ustedes, yo tengo una duda. ¿Alguno de los grupos de ustedes está llevando algún tipo de...? Porque hoy nos estamos moviendo más hacia las estadísticas. ¿Se lleva algún tipo de estadística? Primero, algún censo de cuántos ciclistas hay. Segundo, cuántos accidentes ese grupo, para poder significar, porque algunas veces se da la mala impresión, eso es un deporte peligroso porque tantos accidentes, y hay que llevarlo a cifras para que la gente entienda, mira, hay 20,000 corredores. Bueno, y de tantos corredores pues ocurren 2 accidentes que cuando sacamos eso es menos del 0.01%, que en carro pasamos. Exacto, pero da la impresión al escuchar la gravedad de algunos accidentes como que es un deporte peligroso, y a la misma vez pues tiende a que mucha gente pues yo no me monto una bicicleta, ponen freno. No, que también eso es bueno llevarle algún tipo de estadística. Generalmente cuando son la marcha, la bicimarcha, ¿verdad? Siempre usamos las estadísticas de la policía, que lo que hablamos, ¿verdad? Siempre se usa, no hay nadie que lleve un conteo, tampoco hay conteo de ciclistas. Eso es una idea muy buena. De hecho, en Sudamérica los movimientos lo que hacen es como que establecer un ID
pero es más bien para hacer un censo. Para hacer un censo y mantener algún tipo de... pero es algo que se podría hacer. Sí se están haciendo censos, que lo está haciendo un compañero. Hay mucha gente trabajando por el ciclismo en Puerto Rico. Qué bueno, qué bueno. Mucha, nosotros casi conocemos. Son muchas. Mucho, pero hay un compañero que nosotros entrevistamos, se llama David Soto, él se graduó en Ingeniería en Transportación y él está tratando de hacer un censo de las rutas más utilizadas por los ciclistas para entonces que sean esas las primeras en impactar. Qué bien, qué bien. Y recuerden que nosotros como corredores somos sus... contrapartes. Y la cantera donde eventualmente un corredor, esa es su evolución, empieza corriendo y dice, quiero probar otros deportes, y el primer deporte que normalmente... se mueve es a la bicicleta. Sí, pues básicamente un corredor que quiere evolucionar físicamente, pues escoge un trialo. Ajá. O un dualo. Y utilizando eso como puente, hay dos razones principales por las cuales yo personalmente, Ramón Manzano, no he cruzado a ser ciclista. Una es el costo de ser ciclista. No sé los costos del ciclista urbano. Estoy hablando de los costos que uno como persona normal ve de afuera, que es la bicicleta carbon fiber de $1,200, las zapatillas, el casco, los pants y todo este tipo de cosas. Y lo segundo es el miedo a clipearme en los pedales. De hecho, ese es también mi miedo. A mí me aterra saber que voy para el piso y no tener el control de poder sacar el pie. O sea, a ustedes le aterran los costos y el clip antes que el tráfico. Pero mira, lo que pasa es que yo puedo correr en la urbanización. Sí. Y el tráfico... El pueblo de nosotros que conocemos las rutas, pero a mí me da miedo no tener el control de... por lo menos poderme... ¿Tú sabes por qué no nos da miedo el tráfico? Porque ya nosotros afrontamos el tráfico corriendo. Exacto, eso me di cuenta, yo pensé... ¿Sabes? Nosotros hemos... Bueno, él tiene una herida en una rodilla que le evitó que él fuera a correr el año pasado a una competencia porque un carro se le tiró encima, él se tropieza, se da con un filo de cemento y se rajó la rodilla del abalao. O sea, que ustedes son de la familia de nosotros, o sea que... Sí, todo el mundo se ha caído en algo, pero él fue grave, o sea, él estuvo... Tuvo 6 meses sin poder de hecho, el amigo que te comento, Edwin Rivas, que si me escucha un saludo para él, el accidente que tuvo fue que una persona mayor le dio con un carro. El casco que él tenía se parte en dos y el adapter, lo que te controla el size del casco, le abrió la cabeza arriba, de lado a lado. Y también está el accidente de Mayra Elías, que también es una en el caso de los corredores, el de Mayra. Ese es y nosotros lamentablemente, pues hemos tenido cerca. Ese fue lo más grave del grupo de corredores que nosotros hemos tenido, fue el accidente de José. Pero nosotros hemos tenido... Vamos a ponerlo. No, yo no lloré cuando me caí. Pero nosotros hemos tenido carros que han pasado bien cerca. Sí, hemos tenido compañeros que le han tirado con lata. Wow. O que le han dado en las nalgas. El carro pasa por el lado de las nalgas. Nosotros no hemos tenido una experiencia así. Hacen cosas... Porque es que... Recuerden, para nosotros el carro es mucho más peligroso porque la bicicleta es más rápido. Nosotros, pues, la velocidad que tenemos y si ya llevamos un millaje, vamos a poner más de 20 millas corriendo, ya el cuerpo de nosotros no reacciona igual. No reacciona igual y para que tengan una idea, la 31, que es una carretera de Junco, es horrible porque ya nos coge en un millaje bien alto, uno loco por terminar y los carros... pasan a unas velocidades que uno dice, pero ¿cuál es la necesidad? ¿Ustedes han tenido sustos? Nunca. Nunca, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias a Dios, de verdad que no sé, ¿verdad? ¿Compañeros de ustedes han tenido sustos?
¿O han tenido algún tipo de accidente? Hemos conocido, pero es raro. Es que ustedes me imagino que hacen un buen research es que yo pienso, de la ruta donde no van. hacemos research, yo busco lo que más Porque cómodo. tu ruta para el trabajo no es muy cristiana, que digamos. El tráfico por la mañana es un tráfico yo digo, fuerte. ¿será que nosotros tenemos una maña? Porque realmente yo no me siento inseguro en la carretera en ningún momento. No sé si es que tenemos ya la experiencia. Ya la costumbre, la experiencia. O también, ya la costumbre de los carros cerca, pues ya no lo ves como peligroso. Pero y puede ser que una persona sí le pase un carro cerca y se me tiró. Sí. Pero ya como nosotros estamos acostumbrados, pues no. A veces los videos que estoy grabando se ven los carros. Y nos escriben. Sí. Pero tú eres loco, ese carro está ahí. Porque una de las caídas. Él es más que Jesús. Una de las caídas de Alfredo Ruiz, de Determination Tour, fue que un carro se le pegó y ni lo tocó. Le hizo el amague. Ajá. Y él, por su condición y por el susto que pasó, perdió el control y se fue por encima de la valla y se rompió una clavícula. Wow. Y la persona no lo tocó. Fue que se le pegó y el tipo reaccionó. Y a nivel competitivo, que van a unas velocidades de 20 millas, 25 millas. Y ahí, pues, tu reacción. Yo me caí una vez, eso sí. Pero ya ahí, pero fue por un hoyo. Sí. Por eso, pero que no tienes la manera de reaccionar. No. ¿Ibas clipear? Iba a clipear. Sí, yo los dos van clipear. En esta voy a clipear, sí. Una persona con los pies virados. ¿Puede clipearse? Yo tengo los pies virados. Cuando te hacen el fitting, ellos te van a estudiar tu pie y te van a clipear de una manera que sea la correcta. Que tiene los pies para afuera. Esa era otra que yo no. Tienes suerte. Porque tú lo tienes virado. Yo lo tengo para afuera. Ese es el problema. Él coge para dos lados. Sí. Yo hago 2 carreras. Eso lo toman en cuenta. El miedo al clip, eso es normal. Pero mi consejo siempre, digo, cuando ustedes vayan a clipear, yo corrí en línea en Bayamón y ahí aprendí con el clip. Pero yo lo haría, consejo que doy siempre. Te recuestas una pared en tu casa, el hombro, te clipeas, practicas sacar el clip. Practicas el movimiento, sacar el clip. Vas a aprender, cuando estés corriendo, ya te vas a acordar que, mira, sacar el clip es fácil porque va a perder el miedo, por lo menos a aprender a sacarlo. Y cuando ustedes empezaron a correr ya calle y clipeado, ¿ustedes fueron a alguien los ayudó? No, los mismos amigos, nosotros no fuimos a ninguna escuela. La misma gente. Los mismos, te tienes que clipear. Bueno, es hasta un evento, ¿verdad? Porque cuando yo fui mi primera vez que fui en clip, ya fue a lineal. Yo fui con Guillermo Guillermo fue ayer, que ese fue mi tutor. Que ya está haciendo tría, lo de ciclista se movió a corredor. Entonces, él fue mi tutor en el ciclismo cuando empecé, porque él me dijo, vente para que siga esto. Él fue que me llevó ahí, al lineal en Bayamón. Entonces, cuando yo me fui con él a poner los clips, que los compré usados, porque ese es otro truco que ustedes dieron costoso. Le voy a explicar. Los compré usados y los puse en mi bicicleta, puse los zapatillas. Me clipé en lineal y fueron ella con la comadre, Guillermo, otros más. Todo para verlo porque se supone que la primera vez que te pones los clips te caiga. Exacto. Esa es la regla. Ya es el bautismo. Gracias. Vamos a darte las gracias. Es el bautismo, es el bautismo del ciclista. Sí. Pero no se cayó. No me caí. Pero como que pero te caíste me he caído después. Me he caído. Sí. Todavía el tiempo que como que me he caído. Pero que eso es algo normal, ¿entiendes? Mucha gente le tiene miedo, pero es algo normal. Ya la gente... Y puedes hacerlo después cuando te sientas seguro, después de 3 meses. Sí, no tiene que ser obligado. Oigan, y si alguien tiene una pregunta acerca del ciclismo, cómo empezar, qué tipo de bicicleta, ustedes... Una persona que está empezando. Porque tú me dices que tú te tiraste compraste una y ya. Pero alguien que quiere hacerlo más formal, algo más formal. Yo quiero ser ciclista. Todo depende de lo que quiera. Yo primero le pregunto qué quieres hacer. ¿Quieres correr en el monte? ¿Quieres correr un transporte? ¿Quieres correr en calle? Dependiendo de lo que me conteste, pues lo guío a dónde comprar la bicicleta. Pero como nosotros que empezamos con los 5K y empezamos, 5K. Pues tú te refieres a distancia. A distancia, porque uno empieza suave, no como nosotros. Empezamos suave, 5, después un 10K. Pero mira, vamos por un medio maratón. Y empieza esa fiebre, empiezan los tenis caros. Hay que comprarse pues lo último que hay en la tecnología. ¿Cómo es esa evolución del ciclista? Pues mira, es que como por lo menos ahora que nosotros estamos trabajando con principiantes, gente que se nos acerca, nos conoce, mira, yo quiero correr bicicleta con ustedes. Quiero correr en esos paisajes que ustedes van. Eso es lo que nos dicen siempre. Sí. Quiero ir a donde tú te tiraste esta foto. Pues nosotros empezamos, tienes que tener una bicicleta de monte, porque ¿verdad? Si estamos viendo un paisaje de monte, pues en ese caso,
tienes que tener una bicicleta de monte. Alguna gente me dice, pues me compré una de tienda por departamento, y yo le dije, mira, yo preferiría que mejor te compraras una de segunda mano, pero que fuera más liviana para que no te lastimes. Y empezamos por ahí, primero la bicicleta. Entonces, nada de vestimenta, no le digo que vaya nada de vestimenta. Sí le digo, pues vamos a buscar dónde vamos a poner tu hidratación, porque tengo un problema, me llega mucha gente con bicicletas cuadro femenino y no tiene dónde poner la botella. Exacto. Pues ya yo me preocupo mucho porque tenga una botella de agua para el camino y la bicicleta en buen estado. Aunque siempre andamos con compañeros que son hasta mecánicos, que cualquier cosa que pase Esa es otra que te iba a preguntar. Y lo que hacemos es, hago una rutita de 12 millas, pero le digo a la persona, voy a hacer contigo una de 3 millas primero. Para probar la resistencia. Si tú te sientes bien, seguimos. Si no, yo te acompaño sin problemas a tu auto. Hay veces personas que se van después de las 3 millas y después nos seguimos comunicando. Necesito que hagas 2 veces en semana una corrida de 1 hora. ¿Y dónde nuestros oyentes los pueden conseguir ustedes para hacerles preguntas? En las 27,000 redes sociales que tienen. No, pero díganos, porque... Sí, en la fanpage Muévete en Bici Puerto Rico, allá es donde más nos comunicamos. De Facebook. En Facebook. También estamos en Instagram todos los días, pero allí lo dejamos para el día a día. Ahí Todos grabamos el los día a días. día. Estamos todos los estamos días. en la historia. Exacto. Sí, así hasta los domingos. Y en nuestra 24 página, horas. en nuestra página de Instagram van a ver los posts de ellos. Pues, Ajá. se pueden comunicar con ellos a través de ahí y también que... Muévete Bici Puerto Rico, Muévete Bici PR en Instagram, _podcast. Muy bien, porque estoy seguro de este tipo de entrevistas van a salir un montón de gente buscándolo, porque yo sé que la bicicleta llama a mucha gente. Primero porque es el primer regalito que siempre tenemos nosotros, y segundo porque hoy en día viendo esos paisajes, pues uno quiere ir y correr, y quiero ir al área sur, quiero ir al área oeste. Y Puerto Rico es bello, Sí. tantos sitios, tanto paisaje para disfrutar. Luis, cuando tú tomas la decisión de ir al trabajo en bicicleta, Ajá. tus compañeros de trabajo, cuando el principio, cuando tú empiezas a llegar en bicicleta y empiezas a decir, no, yo llegué en bicicleta hoy. Primeros días me veían como loco. No te lo voy a negar, porque decían, tú eres loco, venía acá sudado para acá. Yo antes vivía en Bayamón y me trabajaba en Bayamón, pero era cerca, ni eran ni 4 millas la distancia de mi trabajo. Cuando conocí a Ilenia, era ni 4 millas tenía yo. Entonces cuando me mudé para acá, ya entonces eran 13 millas. Entonces mi duda era, me monto en el tren y llego, ¿sabes? Me combino y no son tantas millas, pero yo corría ya rutas largas en los weekends, fines de semana. ¿Qué sucede? Pero cuando yo digo a mis compañeros, mira, me mudé para San Juan ahora, ¿dónde tú vienes en bicicleta para allá? Entonces cuando yo fui al tren primer día, yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana y el tren empezaba a las 5:30. O sea que el primer día que fui lo pude lograr llegar, pero llegué muy photo en finish. sharp ahí, y no me gusta llegar así. Me gusta llegar media hora antes o un poquito más Sí, para tener break. para refrescarme. Entonces uno va bajando las revoluciones y empezar a trabajar tranquilo. ¿Tienes la facilidad de bañarte allá? No bañarme, pero había su baño que me mojaba, ¿entiendes? Me refrescaba, sobrante, tan nuevo, y como está trabajando en el aire, pues ya uno está refrescado. Y los primeros días, bueno, todo el mundo era, wow, pero mira, tú eres loco, que si esto, y vienes de allá tan lejos, ¿cómo tú haces? Y le explicaba. Y tú le decías, pues, pero mira, No, y yo mantengo esta figura? Sí, no, yo tenía 40 libras antes más. Yo cuando empecé en bicicleta era más gordito. Entonces rebajé 40 libras y padecía de alta presión, diabetes. Ya. Gracias a Dios y a la bicicleta, pues está controlado. Mira, para que vean los beneficios de tener un ejercicio de esa magnitud. Exacto. Constante. ¿Y has impactado a alguien más a que haga lo mismo? Sí, fíjate, en mi trabajo que estaba anterior, habían varios que empezaron a hacer lo mismo. Y cuando vino Huracán María, gracias a Huracán María, que fue malo, pero fue en bueno en parte porque mucha gente se dieron cuenta de lo que yo hacía. Me decían, wow, como me veían llegar, quizás gente estaba en las filas kilométricas en las puestos de gasolina, y me veían llegar en bicicleta y decían, tú eres el que estás mejor ahora mismo. Pues. O sea, ahí se dan cuenta que decían, wow, ¿verdad? Que tú llevas tiempo con bicicleta, de verdad, y ahora mismo esa es lo que está el palo ahora mismo de lo mejor, porque no tienes que estar gasolina, no gastas en esto, economiza, haces ejercicio. Y yo, wow, despertaste. ¿Sabes? Porque es algo que... ¿Y tú, Ilenia?
Cuando tú vas a tu trabajo, la gente de tu trabajo, ¿qué te decía? Mira, al principio yo llegaba con 4 varones más. Todos ya no lo hacen. La única que me queda haciéndolo fui yo. La única que me queda haciéndolo fui yo. Nada, lo mismo, igual. Yo llevo una toalla, la mojo, me baño. Incluso yo he hecho hasta videos, y tengo un video en YouTube yo bañándome, porque la gente pregunta, ¿cómo te cambias? Yo, pero un día voy a grabar para que me vean. Entonces, pues, me cambio a tal manera que yo usaba, antes yo tenía el pelo seco, y a tal manera que la gente me pregunta, mis compañeros de trabajo todavía me ¿te dicen, da blower para defensa? No, me decían, ¿tú hoy no viniste en bicicleta? Y yo, sí. O sea, el cambio yo lo puedo hacer de tal manera que ellos no se dan cuenta. Tú no te vas a dar cuenta que yo vine en bicicleta, sí o no. No, porque te acostumbras. Yo me imagino que hasta el mismo cuerpo ya sí. Psicológicamente, corporalmente te acostumbras y ya sabes lo que tienes. Sí, de hecho yo me dejé ahora el pelo rizo cuando empecé a correr, como ustedes, que entonces me interesé por hacer un dúalo. Y entonces, ¿Lo hiciste? Sí, lo hice, el de Ciales. El de Ciales, sí, que yo me ocupo de pueblo siempre. Que de hecho también Pisada Libre nos animó. Nosotros la animamos a ir al trabajo y ya nos animó a hacer un dúalo. Hicimos un fuego y después hicimos un evento. Qué chévere. Ajá, y pues el entrenamiento era mucho más fuerte. Y entonces ya esto de blower ya tiene que pasar a otro. Y entonces, pues sí, vino el cambio, pero uno puede hasta llegar con blower y arreglar el trabajo y ningún problema. No hay ningún problema. Y no deben tenerle miedo a montarse en esa bicicleta y a utilizarlo como un medio de transporte, un medio de transporte y económico. Sí, mucha gente, mira, hay muchos ciclistas en Puerto Rico, hay un montón, miles de ciclistas. Cuando hacemos una convocatoria, llegan 5,000. Sí, entonces, tú ves esos ciclistas que tú los ves que van los fines de semana, corren 50 millas, 60 millas. Y yo digo, wow, ¿por qué no puedes correrle a tu trabajo que son 5 millas? Esos son nosotros le decimos los ciclistas deportivos. Ajá, deportivos. Entonces, dice, o sea, si tú comparas, como pasó conmigo, yo digo, mira, si yo corro, lo voy en semana 60 millas, 80 millas, ¿por qué no puedo correr a mi trabajo que son 8 millas, 7 millas, 6 millas? No, y lo que ustedes están también te mantienen entrenando. Porque... Lo que ustedes están promoviendo en la parte de, pues, toda... lo que está pasando con el calentamiento global, sí. El costo, tiene tantas implicaciones buenas que si ese es el futuro, debería ser, para mí, como yo pienso del viejo San Juan, yo siempre he pensado que nunca entrar un carro allí, no debe una bicicleta. Eso es así. Pero ¿por qué tenemos que meter un carro? Sí. Eso es lo interesante de esto, que tú te empiezas a mover en bicicleta y ya tu mente cambia y tú piensas en los peatones, tú piensas en la gente en silla de ruedas, entonces ya muévete en bici es mucho más que movernos en bicicleta. Ya nosotros queremos luchar por la infraestructura. Bueno, nosotros la misma gente que los peatones, los impedimentos, tú ves una acera que tú dices, ¿cómo una persona con impedimento pasa por ahí? Sí, o sea, la conciencia al ser humano de a pie. Exacto. Me imagino que a ustedes le pasa igual, porque ustedes tienen que ver la ciudad de otra manera. Nosotros la vemos, pues, ahora que corremos maratones, nosotros vemos una ciudad completa. Sí. Y entonces, la vez que no puedes verla en el carro, porque vas en el carro, tú la puedes ver ahí en tus pies, que estás viendo la ciudad, y tú te das cuenta algunas veces lo inmenso que es, la necesidad que hace falta más acceso para los seres humanos. Es interesante esto, lo que ambos hacemos. Super, porque tú en un auto no te das cuenta de muchas cosas. No te da esa visión. No te desconectas totalmente de lo que está a tu alrededor. Tú estás en tu carro, oyendo música en el carro, que estás pendiente ahí, y no estás mirando a tu alrededor. El detalle. Exacto. Entonces tú en bicicleta o corriendo como ustedes a pie, pero tú te das cuenta de tantas cosas. Tú estás en contacto ahí con la tierra, ahí como que dices, wow, esto está pasando aquí. A la velocidad que ustedes están creciendo ahora mismo en las redes y lo del podcast, ustedes básicamente se van a convertir, si no lo son ya, en unos influencers. En el que es el nuevo término que ahora sí. Yo soy un influencer.
¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento de parte del gobierno o de alguna entidad referente a ideas que ustedes tengan sobre las áreas de ciclismo en Puerto Rico o las condiciones de las áreas? ¿Alguien se ha acercado a ustedes? ¿Del gobierno? Del gobierno, y después preguntaría si alguna compañía o alguna entidad. Del gobierno no. Nosotros nos hemos acercado a ellos. Sí. ¿Y cómo ha sido ¿Y el utilizan recibimiento? la carta de presentación como que ustedes tienen Bueno, no como hemos un grupo en sí. exacto, porque en Puerto Rico hay un grupo que ya se ha reunido varias veces con el gobierno, que se llama Rueda, así que ellos han ido mucho a la legislatura, a vista, y esa parte pues más bien la han hecho ellos. Pero sí, nosotros hemos pedido orientaciones, por ejemplo, al municipio de Bayamón le pedimos una orientación de lo que es el lineal, de la historia, de por qué se desarrolló, y eso lo hicimos porque yo iba a representar a Puerto Rico en la red de ciclovías, que en Puerto Rico no hay ciclovías recreativas, que son todo el mundo cierra las calles los domingos para que la gente salga a correr. Lloviar, correr patines. Como lo estaba haciendo San Juan, creo que cada Sí, 4... lo hicieron 3 veces, pero después tuvieron que dejarlo de hacer porque los vecinos se quejaron y pues nada. Otra historia. Pero pues yo fui allá a aprender lo que era una ciclovía y entonces yo... ¿En dónde es allá? En México, en Puebla, México. Entonces sí, entonces fuimos... Te estás moviendo más hacia Sudamérica, sí, porque haciendo integraciones con ellos. Se hace un foro mundial y yo fui a representar a Puerto Rico, gracias a María, porque ellos querían tocar el tema de cómo usar la bicicleta luego de un desastre. Ese fue en Perú. Eso fue en Perú. Eso fue en Perú. El foro mundial. Entonces ahí Tremendo. eso fue maravilloso. Yo conocí a gente de todo el mundo. Y verdad que de momento yo puedo estar aquí y recibir una llamada de un amigo de Chile y qué sé yo, y él me escucha hablando con ellos, pero de verdad es que es un enlace tan bonito porque todos estamos luchando por lo mismo en diferentes países. Y te motiva eso porque tú dices, wow. Yo tengo hasta... y la problemática que ustedes ven en esos países se pueden reflejar en las problemáticas que tenemos acá, los corredores de bicicleta. Son las mismas. Los mismos accidentes. No crean que eso que dicen, los puertorriqueños, no. Eso pasa exactamente igual o peor en otros lugares. Es una mala costumbre de nosotros que generalizamos en la forma que son. Sí. De hecho, en España yo sigo a Valentín San Juan, que es ciclista. Yo también. Y en España, sí, ese es mi ídolo. Y en España tenían una costumbre de poner alambres y maderas con clavos en los trails trails de bicicleta, de monte. Y él hizo una lucha bien fuerte para concientizar de esa situación. Pues ahí me acerqué al municipio de Bayamón. Ellos fueron súper amables. Me buscaron al historiador, me buscaron al encargado, me dieron una orientación magnífica. Pero eso fue en ese caso, ¿verdad? Y la historia de... porque yo sé, porque trabajé en la construcción antes. Antes se pensaba hacer una vía por todo Levittown, llegando a Dorado. Todavía se piensa hacer. Creo pero que siempre ya la atrasan. Sí, pero creo que ya está los planes, que ya está el... Ya está el diseño y ¿Y todo. ¿Y a dónde va a conectar eso, que ustedes sepan? Mira el lineal. Y hay una parte que, no sé si está la bandera, que hay un área como de... ¿Cómo se dice eso? Como un merendero que hay ahí. Que por ahí se va a conectar un puente que van a hacer. Yo vi el croquing, ¿sabes? Y va a incluir para corredores también. Sí, va a ser de bicicleta y de a pie también. Y va a llegar hasta tu abajo, ¿sabes? Eso sería una ruta. Fíjate, en el municipio de Bayamón, ustedes tienen una persona que es un ciclista consumado que se llama Carlos La Santa. Ajá. Que no sé si en algún momento ustedes, y perdona, Carlos, que te meta en el medio. Lo tiraste. Yo sé que lo tiré al medio, pero lo que pasa es que Carlos es un ciclista de muchos años. Pero ciclista de bicicleta. Okay. En Bayamón estaba un proyecto que se llamaba Vaya Bici. Y él es casi la mano derecha del alcalde de Bayamón. Y no sé si en algún momento tuvieron contacto con él. Bueno, es de estos que hasta la bicicleta se le llama The Black Pearl. O sea, le ponen nombre a las bicicletas y todo. Pues ahí, durante Yo nunca le he dicho un tenis mío, papito lindo. Yo tengo a mí la Blue, la otra es la Troca. La Troca. En ese tour que nos hicieron y donde nos contaron las historias, le pedimos que por favor
aproveché e invité a mi amigo David Soto, que él tiene una página de Plan Action en el que estudió ingeniería en transportación y fue conmigo para aprovechar, ¿verdad?, el conocimiento de él y el interés de él de mejorar a Puerto Rico. Y le dijimos que por favor, por lo menos, le dieran prioridad a que las bicicletas fueran seguras desde la estación del tren al lineal, porque mucha gente va del tren, pero ahí tú tienes que cruzar una calle súper peligrosa. Y, ¿sabes? Para que se amplíe el lineal y la gente llegue segura, que le den prioridad a esas ciclovías del tren al lineal. ¿Sabes? Poco a poco, hay que ir pidiendo poco a poco. De verdad, de parte de nosotros, los felicitamos porque el futuro es ese. Uh-huh. Tenemos que entender que pensamos algunas veces que las fuentes de energía pues son eternas y no lo son. Uh-huh. Y puede ser que regresemos a, mira... Con el huracán. Lo vieron. Nos dio un ejemplo de qué puede pasar. Uh-huh. Y ustedes están innovando en lo que es la planificación de Puerto Rico y cómo debe ser integrado al día a día de nosotros, que tenemos que ir a trabajar, que queremos utilizarlo como deporte, que queremos entretenimiento. Todo eso se puede entrelazar haciendo ese tipo de trabajo que ustedes están haciendo, aprendiendo de otros países. Sí. Y a lo mejor, lo más seguro, también ustedes pueden llevar algún tipo de información. Sí, allá yo presenté cómo usamos la bicicleta acá después de María, y también en las ciclovías, pues presenté lo que tenemos acá, que es pues la ciclovía de San Juan, la de Bayamón como la principal, porque para nosotros es la más completa. Y la de Isabela. Presenté esas tres. Y esa gente quedó enamorada. ¿Y la parte que hay aquí en Loíza? ¿Cómo ustedes la ven? Eso está un poco deteriorado. Sí, no le han dado el mantenimiento. No. Pero hay gente que lo usa todavía. Sí.